mujeres, representantes de personas desaparecidas. Todo esto ayudó a darle precisamente un matiz de participación, de inclusión de la sociedad civil en este proceso. Recientemente, quizás en el pasado más reciente, en menos de un año, también había unas manifestaciones interesantes alrededor de los movimientos sociales, de estas marchas y protestas, o el momento cúspide del 21 de noviembre, que en este año se esperaba más acción de ese tipo. Sin embargo, pues ya sabemos que el tema de la pandemia y del COVID ha puesto en suspenso muchas de estas reivindicaciones de sectores de la sociedad civil. Entonces yo creo que esos son unos elementos de lo que significa el contexto colombiano, de cómo hay mucha participación, de que podemos identificar dentro de esa sociedad civil unos actores importantes, pero resaltar que ha sido en el marco de una fuerte estigmatización, de fuerte violencia y señalamientos precisamente a esto que hemos definido como sociedad civil. Eso yo creo que son los elementos particulares en el caso colombiano. Y luego unos escenarios que es también lo complejo los contrastes de Colombia, donde todavía hay unos déficits quizás de ciudadanía y de sociedad civil organizada. Y hablo de esta categoría que utiliza el profesor García Villegas para hablar de los estados locales, y en ocasiones son estos estados locales abandonados, donde no solo hay debilidad de la administración local, sino también una ciudadanía que también no logra organizarse para incidir en la toma de decisiones públicas. Bueno, hasta aquí hemos... Adelante, Yo, Andrés. no, para complementar un poco lo que dice Ángel, por lo general, y digamos que estas dificultades en el ejercicio de las funciones de las organizaciones de la sociedad civil, en el caso colombiano, también son un reflejo de que nuestra democracia es muy débil. Es decir, aquí no hay garantías para el ejercicio o para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, porque no solo quedan en medio del fuego de los actores armados, sino muchas veces también, como lo señaló Ángel, de la estigmatización y la persecución que desde el propio Estado, desde algunas instituciones, se emprende contra ellas. Eso nuevamente nos pone a reflexionar sobre el tipo de democracia que tenemos, y en la medida en que debemos entender que cuando las instituciones son débiles, la ciudadanía tiende a organizarse más. Cuando tenemos institucionalidad muy sólida, los ciudadanos no se organizan para reclamar derechos porque el Estado los entrega. Entonces aquí sí creo yo que el desarrollo de la sociedad civil ha ido de la mano entonces con el desarrollo de nuestra democracia, y eso indicaría que nuestra democracia es precaria, y por eso tanto ciudadano tiene que organizarse para reclamarle al Estado entonces el cumplimiento de derechos. Yo creo que hasta ahora hemos mencionado algunos elementos importantes. Yo quisiera subrayar también como la idea de la sociedad civil es la dirección, digamos, del mensaje de la sociedad civil que viene desde abajo. Es decir, de abajo hacia arriba, para enviar un mensaje al Estado, a los agentes del Estado que tienen capacidad de poder frente al derecho que se esté reclamando o frente a lo que sea que se esté pidiendo. Versus el Estado, cuando de forma unidireccional a veces también impone o envía mensajes, políticas, a través de leyes se comunica, etc. Pero, y hay toda una complejidad detrás de ello que tiene que ver con la estigmatización de la sociedad civil, como ustedes han mencionado, dado nuestra historia de conflicto armado. Yo quisiera volver a eso después, pero en este momento me gustaría también cederle la palabra a Andrea y preguntar, digamos, en esa conversación que se genera entre sociedad civil y Estado, o entre sociedad civil e instituciones formales y quienes hacen parte de ellas, Andrea, que es periodista, ¿cómo funciona allí la transmisión del mensaje o la comunicación? Y si en ese sentido, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en ese proceso, digamos? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Los medios de comunicación, para dar respuesta, se convierten en un instrumento de difusión y de legitimación. Es lo que hace básicamente los medios de comunicación en ese momento. Amplificar la acción de estas organizaciones y de la sociedad civil en general. Entonces, me encanta cada vez que hablan de un tema de la democracia, de cómo están las instituciones, porque los medios de comunicación, lo que implica las organizaciones también, entendidas como los medios de comunicación, es ayudar al tema de la democracia. Yo creo que si las instituciones, yo no sé si
entre las instituciones públicas o la democracia está frágil, los medios de comunicación también tienden a debilitarse un poco porque son ellos los que amplifican una información que de pronto la sociedad no lo está queriendo recibir. Y entonces los medios de comunicación pasan de productores de información a unos gestores de proyectos sociales y actores que interactúan con la sociedad, y por eso es tan importante que la sociedad civil tenga una comunicación y un trabajo mancomunado con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están en permanente contacto con la sociedad. La sociedad civil, algunas organizaciones tienen unos targets de público y bien se acercan a ellos cuando es necesario, cuando hay un tema ahí relacionado, pero los medios de comunicación están todos los días, es decir, que hay una afinidad allí con la sociedad que permite abrirle ese espacio a la sociedad civil y por supuesto permite garantizar la democracia, los derechos humanos y el fortalecimiento de la ciudadanía. También permite organizaciones o fundaciones o sociedades o organizaciones como la sociedad civil, por ejemplo, los Cómo Vamos de la ciudad, Barranquilla Cómo Vamos, Bogotá Cómo Vamos, Cali Cómo Vamos, también permite ejercer algún tipo de fortalecimiento de la ciudadanía, de los derechos que tienen los ciudadanos. Y es un control político a los gobernantes, a los programas, a la investigación. ¿Y qué más eco tienen? Ellos pueden hacer unas ruedas de prensa, pueden comunicar, pero el eco realmente lo tienen los medios de comunicación. Ahora bien, los medios de comunicación pueden jugar a favor o en contra, como en todos lados, en una mala interpretación de los titulares, de una mala información, de una mala interpretación de los datos que quieren dar algunas de estas organizaciones y de la sociedad civil, puede generar un impacto profundo y de inmediato, no solamente a través de los canales como la radio, como el periódico, como la televisión, sino también como las redes sociales. Entonces, para la sociedad civil es muy importante que el mensaje no solamente llegue a los canales de comunicación, sino que se diga como debe ser. Y ya sabemos que en algunos medios de comunicación, en particular en el Caribe, tienen sus propias agendas, tienen unas agendas políticas. Así que, ¿qué podemos ver en los medios de comunicación? Podemos ver que hay algunas organizaciones de sociedad civil que tienen mayor eco que otros, puede ser porque pautan. Eso es muy importante, los medios de comunicación reciben su pauta y algunos de estos pueden pautar y allí garantiza que la información se dé y se dé como ellos las estén pidiendo. Por eso hay otros que no salen o no ocupan un espacio tan importante dentro de los medios de comunicación. Y aquí es súper importante, muy importante, que los medios no cierren la voz de esas organizaciones de la sociedad civil, pero que tampoco la asuman como objetivos propios, como lo podemos ver en algunos medios, que se ponen la camisa, se ponen la 10 en esto y no en los otros, porque ya sabemos por algunos de los intereses y por algunas consideraciones editoriales o términos de preferencia política. Esa sería, como para no alargarme tanto en el tema de los medios de comunicación, es un aliado estratégico y yo agradezco mucho que en temas de sociedad civil se hable también de los medios de comunicación. Son los que dan la voz y son los que pueden darle mayor visibilidad, importancia a una organización de la sociedad civil o restarle importancia dependiendo de la agenda que tenga ese medio. Gracias, Andrea. Yo quisiera en este momento también recordar un concepto que para mí siempre resuena cuando yo hablo de sociedad civil, y es la idea de capital social. El capital social entendido como redes de colaboración social y entendido además que tiene unos elementos bastante particulares de confianza y de cooperación. ¿Y por qué lo relaciono tanto con la sociedad civil en particular? Porque por ejemplo, me llama mucho la atención el número y la cantidad de organizaciones que menciona Ángel en ciertos estudios, pero vale la pena allí reflexionar sobre la cantidad versus la calidad, o la cantidad versus la capacidad de incidencia efectiva, de la efectividad que tengan estas organizaciones de la sociedad civil, y cómo efectivamente colaboran, se comunican y si confían las unas en las otras, si se agrupan realmente para generar agendas comunes y para hacer ejercicios de presión y de participación real, más allá de simplemente, digamos, compartir un mensaje o unos valores específicos. Porque hay un elemento institucional que yo creo que es muy importante y es el marco normativo para la participación democrática, es decir, cuáles son los elementos o los mecanismos a través de los cuales la sociedad civil organizada puede efectivamente incidir porque las normas le permiten
llevar unas agendas y hacer un uso de medios específicos. Entonces, por ejemplo, hablemos de la protesta como un derecho constitucional y como un mecanismo a través del que la sociedad civil organizada puede generar presiones y puede poner en la agenda pública o visibilizar demandas específicas. Pero ¿qué pasa con la movilización social en Colombia? Y es que tal como lo mencionó Ángel y como lo ha hablado Trejos en el marco del conflicto armado, es que hay una fuerte estigmatización y que históricamente se le ha dicho que al que protesta es porque tiene una inclinación muy fuerte hacia la izquierda, y todo lo que es izquierda lo hemos señalado, satanizado en el marco de nuestro conflicto armado. Entonces a mí sí me gustaría, por ejemplo, que Trejos nos profundizara un poco más, y en especial, y aquí entrásemos a hablar del Caribe colombiano, ¿qué pasa con la estigmatización de la sociedad civil dada la historia de conflicto armado que tenemos y los límites que eso le pone a la participación, aun cuando es un derecho constitucional?